Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta quinta semana de nuestro módulo de resolución de problemas. Vamos a compartir pantalla y aquí está nuestro archivo que nos va a servir de guía en esta presentación, en este video. Estamos en el CONALEP Monclova en el primer semestre en el módulo de resolución de problemas. Es la quinta semana y mi nombre es Raúl Campos Posada. Para esto vamos a utilizar un apuntador que tenemos por aquí dentro del PowerPoint y aquí está nuestro temario general. En nuestro temario general podemos ver todos los temas y cómo están distribuidos a lo largo de las 18 semanas de todo el semestre. Estamos ubicados en el 1.2 de nuestro temario general. Y para esta semana vamos a ver lo correspondiente a identificar los elementos de una argumentación. Y para esta semana estamos poniendo 2 puntos. Algo que se llama reserva y algo que se llama modalizador. Vamos a explicarlo. Reserva es el primer punto. ¿Qué es reserva? Bueno, se lo voy a platicar primero. Cuando alguien, voy a imaginar en un juicio, unos abogados, un jurado, un juez, etcétera, etcétera, el abogado, que le voy a llamar profesional o especialista en hacer argumentos, debe el abogado o el especialista debe de imaginar qué es lo que va a decir y cuáles son las diferentes preguntas que le puedan hacer. Pueden preguntarle esto, pueden preguntarle esto, pueden preguntarle esto o pueden preguntarle esto. Entonces, cuando él explique algo, cuando él esté explicando, le pueden hacer imaginar, él va a imaginar que le puedan preguntar. Y él imagina que le pueden hacer 4 diferentes tipos de preguntas. Entonces tiene que prepararse para que va a contestar a la primera pregunta, tiene que prepararse que va a contestar a la segunda, tercera y cuarta pregunta. Entonces, ¿qué es la reserva? La reserva es imaginar qué va a suceder, qué voy a decir y qué me van a preguntar. Y cuando yo sepa o imagine qué me van a preguntar, prepararme qué voy a contestarles. Entonces, la reserva es proyectar, como dice aquí, es proyectar, es imaginar, proyectar un trabajo, o sea, él va a proyectar su exposición y el especialista o el investigador debe anticiparse a lo que le puedan preguntar, le puedan objetar o le puedan decir que no, que la audiencia pueda hacer. Entonces, el investigador debe de proyectar, debe de imaginar qué le van a preguntar o con qué obstáculos se puede él enfrentar. Y si se imagina qué le van a preguntar o qué obstáculos pueda haber, se debe de preparar para poder enfrentar esos obstáculos, para poder contestar a esas preguntas. Esa es la reserva. Y aquí está lo que estábamos comentando. Hay un jurado, hay un abogado, hay un juez. Aquí a la derecha podemos ver probablemente el acusado o el otro abogado. Y diga, la reserva debe de evitar las debilidades e investigar cómo resolverlas, con lo cual crecerían mucho más las probabilidades de lograr la intención del argumento. O sea, tiene muchas más probabilidades de convencer, de lograr lo que él quiere con ese argumento. Esa es la reserva. Ejemplo. Aquí en este ejemplo, estamos tratando de venderle la idea a los estudiantes que debemos llegar temprano a la clase,
que no estén entrando 5 y 10 minutos después, es que lleguen desde el inicio de la clase. Entonces dice, ejemplo de reserva. Podemos decir, algunos piensan que la puntualidad no es tan importante porque creen que en los primeros minutos de la clase no se abordan temas ni ejercicios importantes. Sin embargo, la clase de inglés es un ejemplo de que esto es falso. El que está explicando, el que está diciendo, trata de convencer a los que lo están escuchando de que lleguen temprano. Pasamos al segundo tema. Ya terminamos de ver qué es reserva. ¿Qué es un modalizador? Un modalizador es la función de establecer qué probabilidades tengo de lograr que los que me escuchan hagan lo que yo quiero. Es la probabilidad de lograr que la intención de mi argumento funcione. Esa es la idea. Entonces, los argumentos cotidianos no podemos decir si son correctos o incorrectos. Para calificarlos depende del punto de vista que asuma el oyente o el lector. La importancia de un modalizador es la importancia del modalizador a través del cual se expresa de manera en que el que habla diga la probabilidad de que la audiencia acepte lo que está diciendo. Entonces, el modelizador es, estamos midiendo, estamos imaginando, calculando la probabilidad de que la gente acepte lo que yo estoy diciendo, de que acepten la intención del argumento. Seguimos. Es necesario conocer frases utilizadas para argumentar. Las frases dan fuerza. Se expresan generalmente a través de adverbios que modifican al verbo que se discute, o de adjetivos que modifican al sustantivo. Aquí tenemos algunos adverbios. Por ejemplo, si yo quiero darle fuerza a una afirmación, aquí tenemos adverbios de afirmación. Por ejemplo, decir ciertamente da fuerza a afirmar. Si yo quiero negar, puedo decir un adverbio de negación. Tampoco es algo que niega. Nunca. Puedo dar todavía más fuerza. Jamás haríamos esto. Jamás. Jamás es un adverbio que da fuerza a una negación. Ahora acá a la derecha tenemos algunos ejemplos de adjetivos. Por ejemplo, bonito habla bien del sustantivo. Rápido, caro, bajo, oscuro, frío, fácil, limpio, son adjetivos del sustantivo. Si yo digo el alumno y si yo digo el brillante alumno, quiere decir que es alguien que yo le estoy dando mucha importancia a ese estudiante de que es una persona inteligente. Seguimos. Ejemplo. Muy cerca del final de la argumentación debemos de hacer una afirmación fuerte. Ya cuando vayamos a terminar de argumentar, hay que hacer una afirmación fuerte que opere como una premisa de la conclusión que estamos defendiendo. Por ejemplo, como hemos visto, sí, se dice, ya lo demostré. Como hemos visto, necesariamente estoy dándole fuerza. La puntualidad es un componente importante en el proceso del aprendizaje. Dice, como hemos visto, ya lo demostré, necesariamente la puntualidad es un componente importante. Estoy dándole fuerza, peso a que todos
acepten que la puntualidad es importante en las clases. Ahora, para argumentar acerca de la importancia de llegar temprano a clases, puedo decir, considero que es muy importante que todos nos esforcemos por llegar temprano a clase. Otro, ya que quienes llegan tarde se pierden de aspectos importantes de las clases, porque desde el principio se abordan temas y ejercicios que ayudan a nuestra formación. Continúo. En el ejemplo de la puntualidad podríamos agregar cifras acerca de cómo la impuntualidad afecta el desempeño escolar. Ahora, reserva, nos estamos adelantando alguna objeción. Algunos piensan que la puntualidad no es importante porque creen que en los primeros minutos de clase no se observan temas ni ejercicios importantes. Sin embargo, la clase de inglés es un ejemplo de que esto es falso. Modalizador. Como hemos visto, ya lo demostré, necesariamente es algo obligatorio, algo muy importante, algo que no podemos prescindir de él. La puntualidad es un componente importante en el proceso de aprendizaje. Bueno, y hemos llegado a la actividad número 5. La actividad número 5 le vamos a llamar la bicicleta inubicua. Inubicua. La bicicleta inubicua. Y esa lectura está en esta dirección que está aquí. http humanidades COSDAC SEMS Gov MX Lógica Materiales la bicicleta inubicua. Es un material que está disponible por parte del gobierno. Entonces, esa lectura de la bicicleta inubicua ahí está en esa dirección. Por favor, accedan al internet, saquen esa lectura y hay que contestar las siguientes preguntas. En un archivo de Word o en su cuaderno contesten las siguientes preguntas. ¿Cómo te das cuenta de que alguien está argumentando? ¿Cómo sabes que está argumentando? ¿Cómo te das cuenta? Otra. ¿Hay palabras o expresiones que se emplean generalmente para que te des cuenta de que alguien está argumentando? ¿Se toma una actitud especial para argumentar? Siempre que hablamos, ¿argumentamos? ¿Hay situaciones que llevan a las personas a argumentar? ¿Cómo cuáles? ¿Para qué argumentamos? ¿Qué son los actos del habla? Bueno, en esta dirección encontramos la lectura La bicicleta inubicua. Yo como quiera la copié aquí para que tengan ustedes idea de lo que es la bicicleta inubicua. Y aquí habla, Rodolfo salió del baño con la cara mojada como era costumbre. Y aquí está, es una hoja, una segunda hoja, y con eso contestando esas preguntas de la bicicleta inubicua en esa dirección de internet, pueden hacer su actividad de la semana número 5. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder decirles que estamos en la semana 5. Vamos a estar atentos a las siguientes semanas. Hagan sus actividades, hagan su resumen en su cuaderno de 2 hojas mínimo y vamos a enviarle las actividades al maestro. Muchas gracias. Saludos y nos vemos en la siguiente video. Gracias.